En auditoría tributaria no aplica ninguna NIA. Por cuanto, todas las NIAs que ustedes vayan a aprender o a estudiar en auditoría de estados financieros, técnicamente no aplican en esta estructura. Pero sí van a tener relación porque se trata de auditoría. Lo que va a pasar, o lo que pasa, es que auditoría tributaria no tiene un marco que regula las auditorías tributarias más que la fiscalización que hace el Servicio de Expediciones. Pero para las auditorías privadas no hay un marco regulatorio como sí lo hay para las auditorías de los estados financieros. ¿Ya? ¿Hola? ¿Cuáles son las normas entonces que regulan la auditoría de los estados financieros? Las NIAs. ¿Qué son las NIAs? Normas internacionales de auditoría. Hay como 800 NIAs. ¿Ya? Ustedes podrían asociar, es importante que se lo lean, ¿cierto? Porque para auditoría de estado financiero tienen que hacer. Y acá lo podemos asociar porque se tocan temas relevantes, pero no aplica la NIA 300. O sea, ya sabéis que hay 300 NIAs porque hay hartas NIAs. Se le dejó por la lista. La NIA 300, chiquillos, habla de una planificación de auditoría de estados financieros. ¿Ya? Y de ahí les va a servir muchas cuestiones para hacer una planificación de auditoría tributaria, pero lo que vamos a dejar fuera, y es una de las reglas de la auditoría tributaria, es que aquí no se aplica la materialidad. Por lo que aquí no vamos a aplicar materialidad. ¿Ya? Yo les voy a explicar el tema. Quiero que noten eso como regla. En auditoría de renta, en auditoría tributaria, más que de renta, en auditoría tributaria, por el principio de legalidad, en auditoría tributaria, por el principio de legalidad, no se aplica el concepto de materialidad. ¿Ya? No se aplica el concepto de materialidad. Materialidad es un concepto de auditoría de estado financiero, que viene a ser el grado de error aceptable que está dispuesto a asumir un auditor. Ejemplo bien sencillo, la empresa dice que la utilidad financiera es de 100 millones de pesos. Eso es lo que dice la empresa, que es de 100 millones de pesos. Usted hace la auditoría y determina que la utilidad no eran 100 millones de pesos, eran 99.500. ¿La diferencia es significativa? La diferencia de lo que dice la empresa respecto a lo que dicen ustedes como auditores influye significativamente en las decisiones de los dueños de la empresa porque faltan 500 lucas para un monto de 100 millones. Eso es materialidad. Si la empresa se equivocó en 500 lucas, en ese rango de valores, no es significativo, no es material. ¿Vale? Pero en tributaria, si el contribuyente tiene que pagar 1.000 pesos de impuestos y pagó 9.50, ¿qué va a hacer el fisco? ¿Le va a cobrar los 50 pesos? Porque no le acepta el margen de error. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Porque estas asignaturas se entrelazan demasiado. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque en algún minuto puede ser las ambas y tal vez es peor, porque ahí uno se confunde y no sabe en qué mundo está. Pero lo que se ve en la auditoría de estados financieros como tal no les va a servir mucho acá, ¿vale? Relativo a esto, la ejecución es lo mismo, papeles de trabajo, acá es muy similar. Pero el concepto materialidad que es propio de auditoría, ¿y por qué lo digo? Porque cuando llegan los chiquillos al portafolio, los del día, algunos de sus compañeros, pero otras generaciones, y los de la noche, otras generaciones, llegan, presentan la auditoría tributaria y lo primero que hacen es materialidad. Como que le aceptan un grado de error a la auditoría de renta, a la auditoría de IVA. Y si el contribuyente se equivoca en perjuicio del fisco, ¿qué es lo que va a hacer el fisco? Cobrar. Le va a cobrar. No le va a aguantar ni que le deje de pagar menos una luca. No se lo permite. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que ser totalmente, o lo más cercano, a ser precisos. ¿Vale? En la auditoría tributaria tenemos que tratar de ser precisos, porque además, ¿cuál es la pega del auditor? Más allá de revisar, ¿cuál es la pega que hacen ustedes?
Más allá de revisar, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a emitir una opinión. ¿Y qué significa emitir una opinión? Que ustedes van a certificar, que ustedes van a hacer garantía de algo. Y si ustedes van a hacer garantía de algo, ustedes están poniendo en tela de juicio, ¿cierto?, el grado de veracidad de la información. Porque le están poniendo la firma al informe, es decir, Vicky está afirmando que la empresa tiene que pagar, o su situación de renta es que tiene que pagar no menos de 90 millones de pesos de impuestos. Eso Vicky lo firma. Y resulta que si tenía que pagar 100 millones de pesos, ¿qué pasa después con el perjuicio? ¿Qué pasa después con el prestigio de Vicky? Disminuye, no le van a creer, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser totalmente cautelosos. Tenemos que aplicar el concepto de escepticismo profesional. ¿Lo escucharon en la auditoría de control interno? No. Escepticismo de escepticismo. Nunca lo digo yo porque no sé ni decirlo. Pero ¿cómo es Nicolás? No sé ni decirlo. ¿Ah? Escepticismo. ¿Cómo es, Joan? Todos tenemos que aprender, ¿no? Escepticismo. El escepticismo. Esa cuestión es que el auditor tiene que dudarlo todo. Todo. Nosotros, es como la presunción de inocencia. ¿Han escuchado ustedes las películas que se dice, se presume que Karina es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Entonces, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En auditoría va a aplicar algo similar. Para nosotros en auditoría todo va a estar malo. Hasta que se compruebe lo contrario. ¿Cierto? Nosotros tenemos que pensar mal. Todo está mal. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que cuando las cosas veamos con hechos, con evidencia que marchan bien, ¿cierto?, podamos nosotros, sin ningún tipo de perjuicio a nuestro prestigio profesional, poner la firma. ¿Se entiende la idea, no? Sí. La primera unidad es puro chamuyo en todo caso, puro bla bla, pero le vamos a poner número, si no, no tiene sentido la cuestión. ¿Ya? La primera unidad es definir la estrategia de una auditoría. Y esto ustedes ya lo conocen en todo caso, ¿eh? Cuando uno hace una auditoría, lo primero que tiene que establecer son a lo menos 3 conceptos. No se le va a tirar, pero como yo no lo sé decir, esa palabra hay que marcar. Chiquillos, definir la estrategia de una auditoría en sí, más allá de que sea tributaria, significa que nosotros seamos capaces de describir, de detallar, la naturaleza de la auditoría, el alcance, la oportunidad, los objetivos. Y algo muy similar en auditoría de estado financiero sería también la materialidad. ¿Pero aquí aplica materialidad? No. ¿Ya? Muy importante que les quede claro que aquí no aplica materialidad. Naturaleza, alcance, oportunidad y objetivo. ¿Escucharon esas palabras en control interno, no? Algunos sí, otros no. Lo vamos a definir. La naturaleza responde simplemente a de qué se trata la auditoría. Pues ustedes le van a colocar ahí al lado. ¿De qué se trata la auditoría? ¿Vale? La auditoría de renta. O sea, ¿de qué se trata la auditoría de renta? De calcular la renta líquida disponible, el capital propio tributario, o solo la renta líquida disponible, el capital propio tributario, más los registros empresariales, las DJ, el formulario en sí. Eso es la naturaleza. ¿Vale? Definir lo que vamos a auditar de acuerdo a lo que nosotros sabemos que aplica en tributario. En el caso del IVA, vamos a hacer una auditoría exclusiva del crédito fiscal. Porque la empresa es importadora, compra mucho, entonces tiene cuestiones con el remanente, entonces vamos a hacer una auditoría focalizada al crédito fiscal. Marginamos un ratito al crédito fiscal. ¿Se entiende entonces el concepto naturaleza? Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en el informe de auditoría. Y que no es más que decir naturaleza o puntos. La presente auditoría se tratará de una auditoría de renta.
donde abocaremos los esfuerzos en evaluar el grado de cumplimiento en rentabilidad disponible, capital propio, de acuerdo a la normativa vigente. Esa es como la frase dicha. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es la naturaleza. ¿Ya? Que entra también en el informe de auditoría. ¿Vieron el informe de auditoría? Sí. ¿Sí? Ya. En el primer párrafo del informe de auditoría, ¿qué es lo que tiene que tener? La fecha. ¿Qué es lo que tiene que tener el primer párrafo? Ya. El primer párrafo tiene que tener al menos todo eso. Al menos los dos primeros. Naturaleza y alcance. Eso es lo que tiene que tener un párrafo de auditoría. Vamos a ver el informe en todo eso. Naturaleza, ¿de qué se trata? Ustedes me parece que en algún informe colocan ahí cuando parten el informe, dice, hemos auditado la situación del control interno de la empresa en los años tal y tal, o el área tal y tal. Así parte el informe, ¿no? Sí, hemos auditado el periodo del año. Eso es la naturaleza. Eso es la naturaleza, no es más que eso. La naturaleza responde a de qué se trata la auditoría. Y aquí se va a tratar siempre de renta. Entonces nadie se va a equivocar en la naturaleza. ¿Cierto? Porque además que no se mide que le va a poner el profe y le va a colocar, haga la auditoría de la RLI. Entonces ahí está la naturaleza. Haga la auditoría del CPT. Ahí está la naturaleza. ¿Vale? ¿De qué se trata el tema? El alcance. El alcance responde a el periodo y la documentación. El periodo y el tipo de documentación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una auditoría tributaria del impuesto a la renta del año tributario 2020, ¿podemos pedir documentación del año 2020? ¿Sí o no? Parecía esa lengua. Si nosotros vamos a hacer la auditoría de renta al año tributario 2020, ¿podemos pedir documentación del 2020? No, porque no está dentro de nuestro alcance, ¿cierto? Porque escapa del periodo. Si nosotros vamos a hacer la auditoría al año tributario 2020, la documentación tiene que ser del 2019, ¿cierto? Del año anterior al tributario. Y si nosotros vamos a pedir documentación para hacer la auditoría de renta, ¿podemos pedirle la cartola del dueño? ¿La cartola personal del dueño? No, ¿cierto? Porque nosotros estamos pidiendo una documentación que no está de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo al alcance. Si nosotros vamos a hacer auditoría de renta, ¿qué tenemos que pedir? El balance. Eso, ¿qué lo dijo? Muy bien, Constanza. Lo primero, el tiro. ¿Qué es lo que le entrega el profe cuando ustedes tienen que hacer la RLI? El balance. ¿Qué más le tiene que entregar la empresa? Le tiene que entregar la renta líquida, porque si la estamos auditando, ¿cierto? Porque la tiene hecha, ¿cierto? Muy bien. Oportunidad. ¿Quién tiene una idea más o menos de la oportunidad? ¿Qué se refiere a esa palabra? ¿Suerte será? ¿Las propuestas que va a dar la empresa? No, vamos por ahí. ¿Alguien que tenga otra definición? La oportunidad tiene que ver o tiene relación con el en el momento en que se desarrolla la auditoría. Si nosotros vamos a auditar el año 2019 comercial, ¿podemos auditar el año comercial 2019 en el 2018? ¿Podemos auditar hoy día cuestiones que van a ocurrir el próximo año? No, es lógico. Pero ¿podemos auditar hoy día 2023 cuestiones que ocurrieron en el 2022? ¿Y vamos a estar todo el año 2023 auditándolo del año pasado? ¿O determinados periodos de tiempo? Esa es la oportunidad. Cuando inicia y cuando termina la auditoría. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener claro, desde el punto de vista también de la planificación, cuando inicia la auditoría, cuando termina la auditoría. Y eso es la oportunidad en la que se desarrolla la auditoría. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas?
¿No todavía? Se siente como un silencio. El día está especial como para hacer una huelga. Ya le molesta. ¿Sí o no? No pasa ni el de la moto, nada. Y los objetivos, esa palabra yo creo que es de perogrullo. ¿Sí o no? ¿Qué son los objetivos, chiquillos? Lo que se busca conseguir. Eso, ¿quién lo dijo? 2 puntos para Constanza. Vamos, Tony. Lo que se busca conseguir. Los objetivos pueden ser diversos, ¿ah? Desde tener saneado el tema tributario hasta poder tenerlo como evidencia para captar inversionistas. Los objetivos pueden ser diversos y responden a las necesidades de la empresa. ¿Ya? Naturaleza, entonces, ¿qué significa? ¿Qué comprende la naturaleza? ¿De qué se trata la auditoría? Y esto no va a ser más que un cuadro, ¿eh? Ahí sí la cuestión. Usted coloca estrategia de la auditoría en el Excel, que a ustedes les gusta trabajar ahí, van a colocar tabla 1, objetivo y lo escriben. Tabla 2, alcance y lo escriben. Oportunidad lo escriben, el objetivo lo escriben. ¿Ya? Eso es con respecto a la estrategia. Una vez que ustedes hagan eso, que es súper teórico y es lo más sencillo de hacer, tienen que, de acuerdo a la oportunidad, después planificar la ejecución y la emisión del informe. Eso también tiene que estar dentro de la planificación. Cuando uno planifica, tiene que poner en una juguera esa juguera principalmente es una carta GAN. ¿Conocen la carta GAN, no? Sí. Todo, ¿cierto? La carta GAN es definir actividades para abajo y la fecha en que la voy a ejecutar para el lado. Eso. La planificación consiste en prever cómo voy a desarrollar la auditoría y en qué momento, ¿cierto?, voy a estar en condiciones de emitir el informe. Y para esa situación yo tengo que planificar o proyectar los 3 recursos claves. ¿Cuáles son los 3 recursos claves que tenemos que proyectar, chicos? ¿Cuáles son los 3 recursos claves que tenemos que proyectar en la planificación? Que salga uno, ¿no? Yo digo los otros, pero que salga uno. Usted diga uno. ¿Cuál es? Decimos los Porque cuando uno planifica, chiquillos, uno va a hacer una auditoría. ¿Qué es lo que necesita para hacer una auditoría? Como la entrevista. No le escucho, mejor. No le escucho. La entrevista. Eso es una técnica. Ya. Está relacionado, pero no es lo que tenemos que planificar en sí, como tal. Los recursos van a ser primero. Si vamos a hacer una carta GAN, la carta GAN implica colocar actividades, esas actividades se van a ejecutar en un determinado momento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar es el recurso tiempo, porque es un recurso que nosotros no podemos disponer 2 veces. Nosotros disponemos de un solo tiempo. Si nos equivocamos implica agregar nuevas situaciones a la auditoría y principalmente es plata. ¿Ustedes qué quieren decir, por favor? ¿Cuáles son los otros 2 recursos que se tienen que meter a la juguera a la hora de planificar? Muy bien, obviamente, el recurso humano, porque tenemos que planificar la auditoría en tiempo y ahí tenemos 2 situaciones. ¿Cuáles van a ser las 2 situaciones? Que el cliente nos diga, ¿sabes qué? Necesito una auditoría de renta, una auditoría de IVA, pero para tal fecha. Entonces ya tenemos limitado el tiempo. Y la otra situación es que nos diga, necesito una auditoría, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cuánto nos vamos a demorar. Si nos ponen una limitante de tiempo, yo necesito la auditoría al 25 del XX,
y estamos hoy día al 8 de agosto y la necesito el 25, ¿cuánto tiempo tengo? Voy a necesitar más o menos personal, ¿cierto? Y en el caso que no me ponga la fecha, yo voy a disponer del recurso humano de acuerdo a la planificación que yo haga, que también tiene que ser lógica. Voy a estar 3 años auditando una situación de un año, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro recurso que se tiene que planificar también? ¿Qué necesito para una auditoría? ¿Saber cuánto me voy a demorar? Los materiales. Eso, excelente, muy bien. El recurso material, porque los auditores, ¿dónde van a escribir en la mente? ¿No? Necesitan un computador, necesitamos un lugar físico, necesitamos hojas, necesitamos artículos de oficina, entonces todo eso lo tenemos que contemplar, porque todo esto, y esto es lo que busca la primera unidad, es que usted sea capaz, digo, en esta ocasión de inventar un costo de auditoría, teniendo en cuenta cuántos recursos materiales voy a utilizar, teniendo en cuenta cuántos recursos humanos voy a necesitar y el tiempo que voy a incurrir. Lo que usted tiene que definir como primer gran objetivo de esta asignatura son los honorarios que como auditor usted va a cobrar. Tiempo aquí no hay ninguna clasificación, para ustedes todos conocen el tiempo, ¿cierto? Y queda 24 horas. Recurso humano. El recurso humano, hay 3 tipos de auditores. ¿Lo conocen, no? Junior, Senior y General. ¿Ya? Que muchas veces pasa, y esto va, yo por los mismos compañeros de trabajo y todas las personas pasa de que hay una, no está definido, pero el mercado está Junior, General y Senior. Esto es al primer año, esto es al segundo y tercer año, y esto es de 5 años para allá. Cuando nosotros salimos de estudiar, ¿qué tipo de auditor vamos a hacer nosotros? Nosotros somos los encargados de poner un descanso y de ir a hacer el inventario, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que ir a hacer toda la actividad pesada, la inspección, depende de la empresa en la que usted vaya a trabajar en todo caso, pero la pega operativa de la auditoría se la van a encargar a Junior, o a usted no lo van a poner a firmar un informe, o va a firmar informe el primer año, nunca. No es la regla general, ¿cierto? No es la regla general. Cuando usted ya lleva 2 o 3 años trabajando, muchas veces al segundo año ya la persona se cree hasta sí. Hasta sí. Cuando uno lleva 2 o 3 años trabajando, uno ya deja de hacer pega operativa y uno puede estar en capacidad de supervisar, de ser encargado, de pasar a ser jefe en lo mejor de los casos, ¿cierto? Después, cuando uno tiene más de 5 años, ya uno puede hacerse cargo de una auditoría porque tiene experiencia, ¿cierto? Y la experiencia es un tema que está contemplado dentro de las nagas. ¿Eso era las nagas? ¿Qué son las nagas? ¿Pero qué son las nagas? Normas de auditoría Generalmente aceptada. ¿Cuántas nagas hay? Muy bien. Son las normas internacionales de auditoría. ¿Cuántas nagas hay? 10. ¿En cuántos grupos se dividen? Eso ustedes lo tienen que saber, chiquillos, tienen que pegarse una lectura. No tenéis, no sé si me acuerdo de eso. No, adentro de la clase.
Ya, no encuentro, aparece, pero aparece cortado. No sé si ustedes han buscado una vez trabajos y que aparece trabajo resuelto en internet, pero cortado a la mitad. Sí. Así aparece este documento. No sé si pasamos. Se lo juro que hemos encontrado trabajo. Todo lo hemos hecho. Chiquillos, yo lo voy a buscar y se los voy a enviar. Las NAGAs se dividen en tres cuestiones: normas generales o personales, que son las competencias del auditor; normas, ¿cierto?, de la evaluación de control interno, la ejecución; y finalmente las normas relativas al informe. Tenemos 10 NAGAs, anoten esa idea, yo le voy a enviar el material. ¿Qué son las NAGAs en realidad? Las NAGAs son las normas que regulan la conducta del auditor. ¿Cómo debería comportarse el auditor? De acuerdo a lo que dicen las NAGAs, ¿cierto? Las NAGAs son el marco teórico y ético del auditor. Esas NAGAs que son, ¿cuántas son? 10. ¿Se dividen en cuántos grupos? 3. Se dividen en grupos que son normas personales. ¿Ya? Eso tiene que ver con la aptitud o condición del auditor. ¿Ya? Normas personales que tienen relación con la aptitud, ¿cierto?, del auditor, que tiene que ser independiente, que tiene que tener experiencia, que tiene que ser moral, que tiene que ser ético. Dice cómo tiene que ser la persona. Después tenemos normas de control interno y ejecución. ¿Ya? Que una de las primeras cosas que se hace, por eso ustedes tuvieron auditoría de control interno primero, porque a la hora de hacer auditoría de cualquier tipo, lo primero que tenemos que evaluar es el control interno de la empresa. ¿Qué es el control interno de la empresa? Los procedimientos que aplica. Tenemos que ver si tiene procedimientos definidos, si los tiene, si los aplica. Y si no los tiene, que los tenga. Eso es el control interno. Evaluar el control interno, ser capaz de determinar, conocer el concepto de muestra de auditoría, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ya. El último segmento es las normas relativas a la emisión del informe. ¿Ya? Yo les voy a enviar esos documentos cuando ustedes lo lean. Es más de control interno que esta cuestión. Las NAGA entonces regulan las características, las cualidades que tiene que tener un auditor. ¿Cuántos tipos de auditores tenemos? 3. A la hora, porque en esta asignatura tenemos que inventar, o sea, la asignatura dice que ustedes sean capaces de definir un costo, pero inventado si ustedes ponen los precios. Aquí no hay un dato malo, puede haber un dato exorbitante. Y ahí el profe dice, no, ya está mal. No. Chiquillos, ¿quién va a ganar más plata? ¿El senior, el general o el junior? ¿Quién va a ganar menos plata? ¿Y quién va a ganar entre medio de los dos? Eso es que todos lo tengan ahí más o menos plata. O sea, ustedes van a decir, la hora del junior vale una UF. La hora del general vale, no sé, 2 a 3, 2,5. Esta vale de 4 a 6 UF. ¿Cierto? Ustedes inventan acá, esos son marcos referenciales. ¿Ah? Pero ustedes inventan cuánto va a ganar la persona. Porque ustedes tienen que ser capaces de establecer el costo de la auditoría, que es uno de los objetivos del examen. ¿Ya? ¿Cómo vamos a establecer el costo de la auditoría? El costo de la auditoría lo vamos a establecer porque vamos a necesitar al menos, para una auditoría cualquiera, 3 personas. ¿Cierto? El que hace la pega, el que supervisa que la pega se haga y el que firma. ¿Cierto? Entonces ustedes le van a establecer los rangos horarios, lo que va a ganar cada persona, y es muy común que en esta situación los honorarios se cobren en UF, ¿cierto? Para contrarrestar el efecto de la inflación, ¿cierto? Por eso los honorarios se cobran en UF. De esa manera nosotros vamos a establecer los honorarios del personal, y eso lo tenemos que multiplicar, que es una operación aritmética súper simple, ¿cierto? Si la hora del junior vale una UF y el junior lo va a tener trabajando, no sé, 50 horas, ¿cuánto le vamos a tener que pagar al junior? 50 UF. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Multiplicamos. Exactamente, nada más que eso. Después tenemos que también valorizar,
Por eso lo que pide esta cuestión, y esto se hace en realidad, ¿no? Pero aquí en esto es como simulación. Después tenemos que valorizar todos los materiales que va a utilizar el auditor. Y acá tenemos que contemplar hasta los corchetes, todo. ¿Ya? Si necesitamos una licencia de un determinado programa, si necesitamos la cantidad de computadores, podemos contemplar el desgaste de los computadores, la depreciación. ¿Les suena ese concepto? Sí. Y en el curso que por ejemplo, el niño es 50 horas, ¿cuántas horas se le entregan al actividad o al Eso depende de las actividades, porque eso también forma parte de lo que tenemos que planificar. Acá tenemos tiempo, recursos humanos y material, pero todo esto va a ser en función de las actividades que se tienen que realizar, ¿cierto? Y cuando usted determina el cotejo de las actividades, ahí va a decir, bueno, auditar la cartera de clientes de la empresa para efectos de verificar la razonabilidad del EBI, y eso es lo que utilizó la empresa. ¿Quién va a ser el encargado de contactar y hacer la circularización de saldo? Este personaje, ¿cierto? ¿Quién se va a encargar de que esa pega se haga? Este personaje. ¿Y el senior va a estar metido ahí? No, el senior va a participar en la reunión de inicio, va a controlar por ahí unas tantas cosas y después el informe. en base a eso se le asigna la hora? O sea, en las actividades que nosotros vayamos realizando. ¿Ya? ¿Quién va a hacer, por ejemplo, la evaluación del control interno? ¿La hace el junior? No, pues esto sí va a ser senior del general. Porque estos están capacitados, estos tienen experiencia, estos tienen calle. ¿Cierto? Entonces, estos conocen el mercado, a ellos lo pueden hacer tonto, ¿cierto? Lo pueden engañar. Entonces ellos van a evaluar el control interno. Entonces, una de las primeras cosas que se hace es evaluar el control interno. Y después que evalúan el control interno, saben cómo anda la empresa, ya, anda a auditar este y este. ¿Vale? Chiquillos, ¿de qué conceptos o de qué elementos comprende un... A ver, ¿de qué conceptos depende la estrategia de auditoría? De la naturaleza, el alcance, la oportunidad. Solo constancia, ¿entendemos? ¿Eh? ¿Qué conceptos entran en la estrategia de auditoría? ¿Alguien, cualquiera, tiene una duda con esos conceptos? Solo que levante la mano y los pegamos ahí. ¿Nadie? ¿Nadie? Aquí es solamente redacción, ¿eh? Es solamente redacción. Y lo importante de la redacción es que sea coherente, ¿cierto? Que se entienda. Y por sobre todo, coherente quisiera decir hasta que la letra fuese clara, no es eso que lo hagamos manual. Oportunidad. Oportunidad es simplemente el plazo que se toma en la auditoría, de cuando inicia a cuando termina. Esa va a ser la oportunidad, ¿vale? El plazo de ejecución de la auditoría. O sea, si nosotros queremos auditar, ejemplo, el año comercial, año tributario 2020, ¿podríamos nosotros auditar el año tributario 2020 en octubre a diciembre del 2020? No se enrollen con los años, chiquillos. Año tributario es el año en que se declara el impuesto. Y año comercial es el año en que se genera el impuesto. Yo quiero que eso lo entendí como alcance y oportunidad en el momento en que No. Estoy explicando la oportunidad. Nosotros queremos, claro, que aquí estaría el alcance, ¿cierto? Auditar el 2020. Eso es alcance. Está perfecto. Quiero auditar el 2020. Pero el 2020 lo puedo auditar en octubre, diciembre del 2020. Esta es la oportunidad. El plazo que me voy a demorar en auditar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, decir cuánto me demoro de mi casa al instituto. Esa sería la oportunidad. Salgo en tal día a las 6 de la tarde y llego aquí a las 6:30. Me demoré media hora. Hora de inicio, 6, hora de término, 6:30. ¿Cuándo inicia la auditoría? En octubre. ¿Cuándo termina la auditoría? En diciembre. Es el plazo que me voy a demorar en realizar toda la auditoría. ¿Vale? Esto contempla la emisión del informe. Obviamente, el informe tiene que estar, de hecho, los informes deberían estar siempre, si la fecha de término de la auditoría es, no sé, el 8 de diciembre, el informe debería estar al 30 de noviembre. El informe debería estar con a lo menos 7 días de anticipación.
Es como, por ejemplo, con una idea. ¿Se han dado cuenta de ustedes que en el último tiempo hemos participado en varias votaciones? Sí. ¿Cierto? En varias votaciones. ¿Ustedes creen que los votos los imprimen el día antes que ustedes vayan a votar? ¿Se imprimen el día antes, no? No. Sí, se imprimen con total anticipación, ¿cierto? Se tienen listos y dispuestos. Ahí están. Pueden estar 2 meses antes de que uno le toque votar, pero ahí están. Si algo pasara con esos votos, tenemos tiempo después de reimprimirlo, de solucionar algún problema. Pero no podemos tener los votos en el último día. Porque si la máquina nos falla y no alcanzamos a imprimir, ¿qué le decimos a la gente? ¿Se entiende entonces la oportunidad, Jared? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta con esto? ¿Qué cuestiones necesita un auditor para poder realizar una auditoría? El tiempo. Tiempo, personas y recursos materiales, ¿cierto? Esos son los elementos que necesita sí o sí una auditoría. Y todas estas cuestiones las tenemos que valorizar, ¿cierto? Obviamente que en plata o en UF, como usted quiera. Pero la UF se traduce a pesos chilenos, entonces no habría problema. Ya. Una vez que nosotros tenemos eso definido, después viene aquí viene la lista y aquí viene la carta acá. Aquí viene la carta acá. La lista de actividades o tareas. Cuando nosotros nos adjudicamos una auditoría o nos encomienda la auditoría, ya sabemos que tenemos que auditar una empresa. ¿Cuál es la primera tarea que vamos a hacer? La entrevista. Tenemos que comunicarnos con el... Claro que conocer la empresa también podría ser mediante entrevista, pero es poco común, aunque puede pasar, como que los auditores lleguen de una y lleguen a entrevistar al tiro, para recopilar información, ¿cierto? Que eso forma parte de la entrevista, sirve de una entrevista. Como el contrato. Tendríamos que comunicarnos. Profe, pero eso es parte de la planificación o de la parte. Esto es parte de la planificación. La lista de actividades o tareas a realizar es parte de la planificación. Lo primero que vamos a hacer, como quiera que usted le llame, es evaluar el control interno. Ahí es pedir los flujogramas. ¿Conocen esa palabrita, no? ¿Flujogramas? Sí. Los flujogramas son simplemente elementos que a través de una simbología explican cómo se realizan las tareas en la empresa. Es un flujograma. Entonces nosotros vamos a pedir el flujograma para ver cómo la empresa debería marchar y después nosotros vamos a ver la empresa si es que los trabajadores hacen lo que dice el flujograma, ¿cierto? Otra situación es hacer la entrevista. ¿Quién es la entrevista? Connie. Constanza es entrevista. Porque la entrevista es, ¿y qué haces tú aquí? ¿Cuál es tu función? ¿Cierto? Yo cuando llego hablo y el auditor empieza a anotar. Cuando hace la entrevista, esa es la función. Esas entrevistas por parte de la Claro, cuando empieza a evaluar el control interno. Y a través que la entrevista es un instrumento de auditoría que enriquece, cuando está bien hecha y cuando es fidedigna, enriquece de mucha información, que puede ser de cómo funciona la empresa, hasta detectar posibles ya fraudes y errores. De todo puede salir una entrevista. Es lo que habla la persona. Evaluación del control interno. Y aquí ya depende después de la auditoría si es de IVA o si es de renta. Si es de renta, ¿cierto? Vamos a evaluar, por ejemplo, el control interno. El primer tema, cuando una auditoría es de renta, por ejemplo, es si el equipo de contadores o tributaristas de la empresa es especialista en el tema, ¿cierto? Si la persona es idónea para el cargo que está desempeñando. No podemos tener, ¿cierto?, un equipo de contadores tributarios en una empresa que no sepan de tributario. ¿Sí o no? No podemos tener
un equipo de contadores auditores, de contadores en la empresa que no sepan aplicar el ámbito financiero, estoy hablando, la MITOS, por ejemplo, ¿cierto? Ahí ya tenemos una deficiencia al nuestro nivel. Y esa deficiencia a nosotros no nos interesa más que nada para decir que ya tenemos un elemento para decir que hay posibles errores. Eso es una palabra que nosotros tenemos que tratar de echar. Ya la busqué intencional, está bien. Quiero que lo noten, y se los dije a la mayoría en el primer semestre de este año. Anoten esto de nuevo. Cuando en auditoría nos encontramos frente a errores, que para usted puede ser muy obvio, o sea, usted se con el tema y sabe que la cuestión está mala y por las tapas no tiene por ningún lado, o sea, está mala usted. Es un error y no tiene otra palabra, en auditoría no se utiliza como tal el error. Se va a utilizar otra palabra que va a ser contingencia tributaria o hallazgo. ¿Se acuerdan que yo lo mencioné? Sí. Porque los hallazgos es una palabrita importante en la auditoría. Contingencia. En este caso sería, en vez de error, estamos frente a una contingencia tributaria o estamos frente a un hallazgo. O estamos frente, esta palabrita yo la suelo ocupar mucho para no decir que usted se equivoca, ¿no? Hay una desviación. Como que se le dio demasiado, pero caleta, ¿eh? Hay una pequeña. ¿Por qué, chiquillos, por qué en auditoría, y ahí debería hacer la pregunta a ustedes, por qué en auditoría no se suele utilizar, no se debiese utilizar la palabra error? Porque eso sí es muy tajante. Ya estamos dictaminando una situación crítica y nosotros estamos diciendo manifiesto que es un error. ¿Quién está siendo responsable de que eso es así? Nosotros. ¿Quién está entregando certeza de eso? Nosotros. Pero nosotros, a la hora de hacer la pega, podemos equivocarnos. ¿O no podemos equivocarnos? Sí. ¿O no podemos equivocarnos? Y en auditoría, esto sí lo conoce, estoy seguro que sí lo conoce. Riesgos de auditoría. ¿Conocen los 3 riesgos de auditoría? Inherente, muy bien. De control. ¿Dónde lo aprendemos tú? No, control interno. Ahí se nos da esto, por si acaso. Pero está bien. Inherente. De control y falta, pero el más importante. Falta el más importante. ¿Es inherente, profesor? Inherente. De control. No, a mí no me hablen de cosas. Si cosas a mí no me gusta. No hay ni local. Por suerte que no participa aquí en la auditoría. Chiquillos, ahí están los 3 riesgos de auditoría, ¿cierto? Hay 3 tipos de riesgos en la empresa: operativo, financiero y de auditoría. Los de auditoría son inherentes, de control y de detección. ¿Cuál es el riesgo que es propio del auditor? Esta cuestión nosotros la tenemos muy latente. Ningún auditor está exento de esta cuestión. El auditor junior es el más probable de equivocarse porque es el que tiene menos experiencia. Por ejemplo, usted, ¿cierto? El auditor senior es el que tiene menos, o el que debería tener menos probabilidades de equivocarse, porque es el que tiene más experiencia, pero no va a estar exento de equivocarse. ¿Cierto? ¿Qué implica el riesgo de detección? Ustedes lo buscan en internet a la textual, pero anoten esta definición.
el riesgo de detección. 2 puntos. El riesgo de detección. 2 puntos. Refiere a que el auditor, o auditora, ¿cierto? Ya que ella está hablando. Refiere a que el auditor, o auditora, ¿le conocen ustedes ahí? El auditor, ¿cierto? Refiere a que el auditor pueda manifestar una errónea opinión. El riesgo de detección refiere a que el auditor pueda manifestar una errónea opinión producto de una inapropiada selección de la muestra. De una inapropiada selección de la muestra. ¿Qué es una muestra? Es lo que se revisa en auditoría. Es como el tema de los doctores, ¿cierto? Cuando ustedes quieren ver si tienen alguna enfermedad, ¿qué es lo que le sacan del cuerpo? La sangre. ¿Y le sacan toda la sangre? No, una muestra. Le sacan una muestra, ¿cierto? En auditoría, que es más importante es ese, chiquillos, esta es la situación, o esta es la empresa, ¿cierto? El auditor financiero, en todo caso, el auditor financiero, para entregar una opinión respecto de cómo anda la empresa en términos financieros, operativos, comerciales, de impuestos y de cualquier tema, ¿cierto? Extrae, lo que no se ve ahí, ¿cierto? Extrae una parte, no va a revisar todo. ¿O el auditor revisa todo? No. ¿Por qué no revisa todo el auditor? Tiempo. Por tiempo, porque la auditoría sería costosa, ¿cierto? Y casi imposible de hacer. Si una acción, muchas veces se hace con un solo y no va. Aceptar. Acepté la cuestión. Y el auditor, para ver si la aceptación corresponde o no corresponde, tiene que leer el flujograma, el procedimiento y ver las normas, las reglas y toda la cuestión. Entonces, todas las acciones implican o demandan demasiada actividad que tiene que hacer una persona a la hora de ver si es que esa acción está de acuerdo a la normativa. El auditor va a pescar entonces de esta población una partecita que es lo que va a revisar. De todas las partes, de todos, por ejemplo, la parte de. No aplica mucho en cuenta, esto nos escapamos acá. Pero esto es lo que se llama muestra, que tiene que tener una calidad o una cualidad que sea representativa. Entonces, ¿qué pasa? Que el auditor pescó esta cuestión de la población. Y todo lo que pescó justo, marcha bien, no hay ningún problema, pero en la empresa hay un fraude. Y el contador fue muy habilidoso y el fraude lo dejó pero por acá. Hacia el ladito de la muestra que no alcanzó a agarrar el contador, el auditor. Entonces, este fraude que hay aquí se enreda con todas las otras demás operaciones. Pero el auditor pescó eso como antecedente. No. Entonces, ¿obró en su poder esta información a la hora de hacer la auditoría? No. Entonces él con esta muestra lo que va a hacer es remitir un informe limpio, sin salvedades, no va a ser negativo, va a emitir una opinión limpia. Pero si el auditor le dice pescado esto, entonces se da cuenta que hay un fraude, emite una opinión Negativa. emite una opinión negativa, ¿cierto? Y ese es el riesgo de detección, que nosotros no seamos capaces de detectar lo realmente significativo. Entonces, ¿quién se va a encargar de seleccionar la muestra? ¿El auditor junior? No. ¿Quién se va a encargar de seleccionar la muestra? Sonido. El senior, ¿cierto? O el general. Nosotros cuando salimos al mercado nos van a mandar a hacer la auditoría. Anda a auditarte los activos fijos. Anda a la planta, a la bodega y audita el inventario. Nosotros vamos a ir a hacer la pega operativa. Nosotros no nos vamos a decir, ya, pero ¿por qué auditamos esto y esto otro no? En principio no hacemos eso. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos que tratar de mitigar entonces? Es el de detección. ¿El inherente de qué se trata? ¿Quién se acuerda? ¿Ustedes que lo operan? ¿Se acuerdan de qué se trata el inherente? Que a pesar de que ella encontró bajo las circunstancias igual va a poner un problema, un riesgo. Son palabras textuales que fueran fuera. Está bien, ¿eh? Muy bien.
El riesgo inherente de una panadería, ¿cuál es? ¿Cuál es el riesgo inherente de una panadería? ¿Que se queme el pan o que se queme el panadero? ¿Cuál es el riesgo inherente de una panadería que trabaja con un sistema eléctrico? Se corte la luz. El de un gas, de un horno que es a gas y que la persona dejó la cuestión gas. Después fumó un cigarro y no fumó más. Las cuestiones que son propias de la actividad de un negocio, de una empresa, son riesgos de tipo Inherente. ¿Son riesgos de tipo? Inherente. Inherente, ¿cierto? Profe, ¿puedes repetir la definición? Es que nunca dije la definición. ¿Cierto? ¿Cuál era la definición? Dígala lento, porque es una cosa. ¿Cuál era? Que no me acuerdo. Eso es, dígalo usted. Eso es. No me acordaba. Riesgos propios de la actividad que desarrolla una empresa. Eso es mejor. Nos vamos a cambiar, a ver después. Eso, es el riesgo que va a estar presente o que va a estar latente según el giro, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de un banco? El robo, el fraude, el hackeo, ¿cierto? Que al banco está mucho más. Ese es el riesgo inherente, ¿no es cierto? El riesgo que tiene que ver con la actividad o el giro de la empresa. ¿Cuál es el riesgo de control? Que no exista control o eso, ese riesgo, si es lo mismo del profe acá. Vamos allá, porque ya. ¿Cómo dijo el profe? El riesgo de control es que no exista control o que no existan procedimientos. Es un riesgo. Si los trabajadores hacen lo que quieren porque saben la pega, tiene que estar todo definido en la empresa. Que no exista procedimiento, que no exista control interno, punto y coma, o existiendo no se cumpla. ¿Quién más? ¿Y el de detección? ¿Qué significa el riesgo de detección? Que pueda manifestar una opinión errónea. Eso es el riesgo de detección. Pescamos una cuestión, pescamos justo de toda la empresa funciona bien, anda bien, pero justo pescamos las cuestiones malas. Entonces crucificamos a la empresa que anda en todo malo. Porque pescamos justo lo malo. O pescamos justo lo bueno y todo está malo. Entonces la muestra tiene que ser representativa. Y eso no lo vamos a hacer nosotros en un principio, nosotros vamos a hacer la pega operativa. Y ahí vamos a ir a aprender. Chiquillos, es muy importante que ustedes tengan claro los riesgos, porque en función de los riesgos nosotros vamos a poder establecer las oportunidades de mejora. Profe, ¿cómo se llamaba el riesgo que vio recién que no exista un control o procedimiento? De control. De control. ¿Ya? Riesgo de control. Me falta un número todavía, ¿eh? Voy a meter ahí un contexto para meterle número a esta cuestión. Que la unidad 1 es puro lenguaje. Y hasta este minuto, ¿el lenguaje se va entendiendo o no se va entendiendo? Entonces dejamos fuera los números, que ahí es el problema. Chiquillos, hasta ahora hemos dicho, cuando a ustedes se les encomienda una actividad, lo primero que tienen que hacer es un cuadrito con estos conceptos: naturaleza, alcance, oportunidad, objetivo. Y al hacer la auditoría, las actividades quedan una cuestión más. Sí. Después se fue al Nada fue la culpa de Nicolás, ¿eh? Es que en auditoría hay mucho conocer la empresa. Dentro de la evaluación de control interno, y al conocer la empresa, tenemos que definir, más que definir, tenemos que
conocer que ayer en la clase, la segunda clase que tuvimos, a ustedes les voy a aclarar una duda, ¿no, Jesús? ¿Le aclaré una duda o no le aclaré una duda? ¿De la corrección monetaria de los retiros? Ya. Muy importante, chiquillos, que siempre nosotros tenemos que conocer el régimen tributario en el que está sujeta la empresa, porque dependiendo del régimen al que se encuentre afecto una empresa, va a tener que hacer una u otra cosa para un mismo concepto. Ayer Jesús tocó una situación muy clásica. Decía, en algunas empresas los retiros se corrigen. ¿Sabes la definición de corregir los retiros? O sea, no es que estén malos, sino que actualizar. Los retiros que hacen los dueños de sociedades de personas se actualizan, se reajustan. Y ese reajuste en alguna empresa se agrega a la renta líquida y ya está bien. Y en otra empresa, si se reajustan o no hay que hacerlo en la renta líquida. Igual está bien. Pero ¿y de qué depende? Entonces lo agrego o no lo agrego. ¿Eso de qué depende, chiquillos? Depende del tipo de régimen, ¿cierto? ¿Qué régimen tiene que sí o sí corregir o actualizar todo? El 14A. Entre comillas, ¿qué régimen no corrige? El 14D y el 14D de 3 y 8, ¿cierto? Entre comillas no corrige porque igual aplica correcciones monetarias, ¿cierto? Igual aplica correcciones monetarias, pero no es la misma masa que el 14. ¿Ya? Chiquillos, vamos a evaluar el control interno, conocer la empresa, ver el régimen tributario. Pero hacen todo eso, o sea, dentro de la evaluación del control interno está Sí. área. No está Una vez que nosotros conocemos la empresa, ahí viene la solicitud de antecedentes de documentos. Y ahí viene lo que dijo Constanza, si no me equivoco. Lo primero que tenemos que pedir es sí o sí, el balance. Y a su vez también podríamos pedir el libro, de hecho se pide, los libros mayores. Porque el balance, ¿qué es lo que me dice únicamente? ¿Cuál es el dato que me checa el balance? Eso me entrega el balance. Mercadería tiene 100 millones. ¿Pero cuántas mercaderías tengo? No tengo idea. ¿Cierto? ¿Cuánto entró en el año? No tengo idea. ¿Cuánto salió en el año? No tengo idea. ¿Cuánto se perdió? No tengo idea. Esa información, ¿dónde va a estar? En el libro mayor. ¿Cierto? Vamos a pedir solicitud de antecedentes, documentos. Yo después le voy a mandar un listado más ordenado. ¿Ya? ¿Qué hora es?